Muy buenas noches. Declaro abierta esta sesión solemne que tiene como tema una conferencia en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en Guadalajara, La corrupción en México, a cargo de nuestra invitada, la doctora Jacqueline Peschat Mariscal. Le pedimos al el presidium está conformado en esta noche por el licenciado Ignacio Bonilla Rubio, presidente de la Sociedad del Seminario de Cultura Mexicana de Guadalajara, y nuestra invitada, conferencista, la doctora Jacqueline Peschat Mariscal. Le pido, por favor, a nuestro invitado, en la presentación de nuestro conferencista. El Seminario de Cultura Mexicana agradece la hospitalidad de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, dos instituciones importantes en nuestra ciudad que promueven la cultura. Esta noche estamos muy contentos de recibir en este seno de la Sociedad de Geografía a Jacqueline Peschat. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Ciencias Políticas en la misma Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Profesora titular de esta facultad, profesora e investigadora del Colegio de México, consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, asesora de la ONU para la reforma electoral del Líbano. Ha impartido cátedra en diversas instituciones como el Colegio de México, el Instituto Dr. José María Luis Mora, el TEC de Monterrey, y ya tiene varios libros publicados, entre otros Hacia la Sociología, la Cultura Democrática, la Cultura Política, Transparencia y Partidos Políticos, 2 de julio, Reflexiones y Perspectivas, Federalismo Electoral en México. Ha colaborado en capítulos de más de 16 obras y ha escrito más de 50 artículos en periódicos y revistas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es becaria del Centro Woodrow Wilson de Washington, es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y ha recibido, entre otras condecoraciones, la condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero del Gobierno de la República Francesa. Es la doctora Jacqueline Peschat. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias a la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y bueno, soy miembro del Seminario de Cultura Mexicana y bueno, pues me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Lo que me pidieron que platicara es sobre la corrupción en México. Una de las cuestiones que uno inmediatamente ve cuando quiere hablar de corrupción, pues es que es algo que está en la plática, es nuestra referencia, está en la agenda pública y fíjense, no solamente del caso mexicano, sino en todo el mundo. Es decir, es un tema que preocupa a distintas instituciones, organizaciones, países y sobre todo a foros internacionales que se preocupan no solamente por el impacto que tiene la corrupción sobre la vida social y sobre los gobiernos y sobre, digamos, sobre los distintos aspectos, sobre la democracia, sobre la economía. Y pues una de las cosas que les quiero platicar es un poco, bueno, pues, qué pasa con esto de la corrupción para después llegar al caso de México y en qué estamos hoy con relación a la corrupción en México. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, la corrupción es un conjunto de prácticas que se caracterizan por ser prácticas que se desvían de lo que son las normas legales establecidas. Y en ese desvío lo que se busca es lograr un beneficio personal que generalmente es de carácter económico y esa desviación es una desviación que tiene la característica de no ser muy visible. Es decir, la corrupción busca los lugares para esconderse, para no ser vistos y para efectivamente lograr
los fines. Pero una de las cosas que ha pasado es que gracias a las redes sociales, a todos los avances que hemos tenido en materia informática, pero también a que en el mundo se han expandido las leyes de transparencia, y las leyes de transparencia se han extendido de tal manera que hacia 1999 había 12 países con leyes de transparencia y actualmente hay 105 países con leyes de transparencia. Es decir, ha habido una suerte de oleada por las leyes de transparencia, en el sentido de que hay una demanda de la sociedad de que se transparente las decisiones y las acciones que toman los servidores públicos, es decir, tiene que ver con los gobiernos, que es donde generalmente se ubican los grandes actos de corrupción. Lo que hacen las leyes de transparencia, y en nuestro país es particularmente claro, en donde tenemos las primeras leyes de transparencia son de hace 12 años. En estos 12 años lo que ha pasado es que cada vez son más visibles los actos de corrupción. Eso que caracteriza a esta ilegalidad, que lo que busca es beneficio personal en contra del erario público, en contra de los recursos que deben de ser recursos del conjunto de la población, bueno, pues cada vez son más visibles, cada vez son más sonoros, y esto también ha hecho que haya una reacción de la sociedad que es más intolerante frente a la corrupción. Entonces, no siempre hemos sido intolerantes con la corrupción, ni exigentes para que se castigue a los corruptos, sino que ha habido una suerte, y eso se lo voy a platicar después, una suerte de voltearse a otro lado, y que la corrupción, ver si puede ser funcional al sistema, si nos puede ayudar a que funcione mejor la burocracia, que en nuestro país no ha sido muy, pues ni proba ni tampoco muy eficaz. Bueno, una de las a partir de esto que les digo, de que hay redes sociales, hay formas de comunicarse, es mucho más fácil poder conocer qué pasa en un lado, en otro lado, saber de los grandes escándalos que suceden en Europa, o que suceden en Asia, o que suceden en otras partes. Lo que podemos identificar es que, pues, que efectivamente la corrupción es un fenómeno social y político que tiene que ver con una desviación de la conducta legal, proba, moral, es decir, basada en principios éticos, y que generalmente, aunque no siempre, se asocia con los altos cargos gubernamentales. Y algo que yo quiero enfatizar, y que en México poco a poco hemos llegado a identificar también, es que no es solo el tema de la corrupción, no es solo algo que se haga en el ámbito gubernamental, sino en el ámbito privado también, y sobre todo en lo que tiene que ver con relaciones entre lo público y lo privado, es decir, relaciones entre las acciones del gobierno y su relación con privados, que son proveedores, que son personas que tienen empresas y que entran en negocios con el gobierno, y es en esa relación entre empresas privadas y el gobierno en donde encontramos nosotros los actos de corrupción, pues, más graves, más severos. Y si pensamos, no sé, en el caso de hace algunos años de la Enron, esa empresa que se encontró en Estados Unidos con muchísimos desvíos de recursos en su relación con el gobierno, pues veremos que efectivamente, aunque todos asociamos corrupción con políticos, también hay corrupción en nosotros los privados. Los efectos más, yo diría, pues más impactantes y más negativos de la corrupción es que perjudica las instituciones democráticas. Como las instituciones democráticas en los gobiernos es con las que se identifica que hay mecanismos o acciones de corrupción, lo que va pasando es que la gente se aleja, pierde credibilidad las instituciones democráticas. En nuestro país lo que ha pasado es que no es que en la época de un partido dominante del PRI no hubiera corrupción, es que ahora la corrupción se asocia con la competencia política, se asocia con los distintos partidos, donde todos los partidos parecen igual de corruptos de lo que parecía el PRI. Entonces, pues sí perjudica la posibilidad y la viabilidad
y la confianza en las instituciones democráticas. Pero quizá la parte más fuerte de la corrupción es que efectivamente tiene un impacto sobre el desarrollo económico. La corrupción, lo que han hecho algunos estudios es ver de qué manera los desvíos en la corrupción, los gastos para financiar la corrupción son efectivamente gastos que afectan el desarrollo económico. Y bueno, pues algo que pasa también es que como la corrupción tiene que ver con salirse de los marcos establecidos por la ley, ocultarse frente a los actos de la persecución del delito, entonces lo que sucede es que efectivamente se mina las bases del imperio de la ley o de lo que hoy llamamos el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el apego estricto a las normas. Pero también la corrupción se encuentra de manera muy clara en los procesos electorales que, bueno, pues están asociados a todo nuestro régimen democrático. Entonces, bueno, pues ciertamente son muchos efectos nocivos. Una de las formas de identificar a la corrupción es como efectivamente como abusos de poder. Es decir, los sobornos, aceptar sobornos, fraudes, desviación de recursos públicos por un funcionario, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información. Hay veces que alguien tiene información sobre algún gran proyecto gubernamental y entonces si esa información privilegiada que tiene un funcionario pues la comparte indebidamente con alguien que tiene algún interés para hacer un negocio en función de ese gran proyecto gubernamental, pues está utilizando información privilegiada del gobierno para efectivamente fines personales. Pero también esto también afecta al Poder Judicial, es decir, hay veces que las decisiones de los jueces se venden al mejor postor, ¿no? Y entonces lo que sucede es que un juez puede hacer una sentencia a favor de A o a favor de B, no en función de en dónde está realmente la ley y a quién le da la razón la ley, sino a quién quiero beneficiar y pues yo cobro a través de ese beneficio que ofrezco. Entonces no es solamente en los servidores públicos que encontramos este tipo de acciones de desviación de lo que es la norma, sino que lo encontramos también en el Poder Judicial. Bueno, todos estos son ejemplos y lo que yo estoy enfatizando ahí es que tenemos que ser muy cuidadosos en que no es solamente al sector público, sino al sector privado. Quiero señalar aquí, y es algo que nos ha distinguido mucho de otros países, es que se logran identificar dos grandes tipos de corrupción. La gran corrupción que tiene que ver con recursos públicos en grandes volúmenes que están claramente decididos a partir de las altas esferas del poder, es decir, que no pueden acceder a dar grandes contratos o a hacer que una licitación la gane la empresa A o la empresa B. Eso no lo pueden hacer los funcionarios de bajo nivel, eso está en los altos niveles. Y ese tipo de gran corrupción es algo que nosotros encontramos en todo el mundo, es decir, no hay país en donde no haya esta gran corrupción. Pero en países como el nuestro, además de la gran corrupción, hay la corrupción que llamamos la pequeña corrupción, que es la corrupción del día a día, la corrupción esta que nosotros decimos, bueno, fíjate tú que pues para hacer un trámite me conviene mejor pues dar una multa o pagarle a un gestor o ver de qué manera logro, digamos, atravesar los grandes vericuetos de la burocracia para lograr pues, hacer un trámite. Esa es una pequeña corrupción que en países avanzados, en donde hay estructuras burocráticas más eficaces, más vigiladas y por lo tanto más sujetas a una serie de normas, pero también con sanciones mucho más efectivas frente a los servidores públicos que no las acatan, pues no se dan. Entonces, en países como el nuestro, lo que sucede es que la corrupción aparece como el día a día, aparece como todo el tiempo sucediendo, es parte como de nuestra, pues como de nuestro panorama cotidiano,
en el que ya ni siquiera nos preguntamos si vale la pena o no vale la pena, sino que incluso parece ser que la corrupción no tiene altos costos, sino al contrario, actos de corrupción nos aligeran trámites, nos favorecen perder menos tiempo y entonces recurrimos a ellos como si, pues ya prácticamente sin reparar en que son efectivamente actos de corrupción. Bueno, las condiciones que los expertos dicen que favorece la corrupción, pues es desde luego donde hay poderes discrecionales de los funcionarios públicos. Y esto tiene que ver con que no están bien establecidas las formas de vigilancia sobre esos actos o esas decisiones del poder. Entonces, si el secretario de Hacienda decide sobre cierto tipo de obra y la Cámara de Diputados o la Auditoría Superior de la Federación no pueden vigilar en ese momento los actos y las decisiones de una secretaría tan importante como la secretaría que tiene que ver con el ejercicio de los recursos, pues entonces esa es una de las razones que abre la puerta para la corrupción. Desde luego que la concentración del poder de decisión, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en México cada vez más tenemos organizaciones gubernamentales que son colegiadas en su dirección y se pretende que la colegialidad sea una manera de evitar esa concentración en las decisiones. Entonces, en lugar de que sea un titular de una entidad, no sé, por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues que sea una comisión para que entonces unos se vigilen a los otros, o el Instituto Nacional Electoral, que tiene un Consejo General con tiene 11 miembros. Entonces, pues ese tipo de direcciones colegiadas se pretenden que pues justamente lo que haga es un equilibrio frente a una concentración en el poder de decisión. Pero creo que una de las cosas más graves en nuestro caso es la falta de eficacia en la administración pública y que está acompañada de salarios muy bajos de empleados, sobre todo en los niveles intermedios y bajos, quizá no en los niveles más altos, pero también deficiencias en los sistemas de control y de seguimiento. En el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el CIDE de México, se han hecho muchos estudios sobre la administración y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos, y lo que se ha encontrado es que hay muchas reglas de control sobre lo que hacen los funcionarios. Tienen que hacer un informe y otro informe y otro informe, pero todas estas reglas que supuestamente son para controlar lo que hacen los funcionarios públicos están fragmentadas, están dispersas, y entonces, lejos de efectivamente lograr el objetivo, que es pues realmente ponerle un escrutinio, una vigilancia a quien, sobre todo a quien ejerce recursos públicos, lo que pasa es que uno ve una parte, el otro ve otra, y entonces está todo fragmentado. Bueno, otra de las cosas es la falta de transparencia, sobre todo en la utilización de los fondos públicos, la impunidad, desde luego, ¿no? Porque hay veces que logramos identificar que hay fallas o que hay una responsabilidad de un funcionario frente a una desviación de recursos públicos y sin embargo, pues no pasa nada. Y como no pasa nada, hay impunidad, y esto pues es otro de los elementos que alimenta la corrupción. Pero algo que tiene que ver con el lado de la sociedad es el escaso nivel de asociacionismo. Lo que hemos visto en México es que, pues es cierto que cada vez hay más asociaciones, organizaciones de distinto tipo, ¿no? Las mujeres nos organizamos, los vecinos, etcétera. Pero si nosotros nos comparamos con Estados Unidos o con algún país europeo, veremos que el nivel de, efectivamente, de organización social todavía es muy bajo, y ese escaso nivel de asociación tiene que ver con que efectivamente no seamos capaces de estar vigilando lo que hacen las desviaciones que tiene el poder, y pues la sociedad fragmentada y alejada de los asuntos públicos. Y el tema de la corrupción es que la corrupción aleja a la población de los asuntos públicos, porque dice, ya ni para qué me involucro si todo está lleno de desviación y lleno de ilegalidad. Y entonces la misma corrupción hace que la sociedad se aleje, y como la sociedad está desinteresada, desanimada, alejada, encerrada
en pues su propia individualidad y tratando de defenderse como puede, pues entonces esto mismo sucede con alienta la corrupción. Una de las cosas, y les puse ahí en más negro, es que se ha afirmado que la corrupción era útil para sortear las barreras burocráticas y esto justificaba el soborno. Entonces le das un soborno pues desde el policía de tránsito, pero también le das un soborno al que te va a tramitar pues yo no sé, tu pensión en el ISSSTE, o al que cualquier tipo de funcionario, o vas a ir a pagar tu impuesto y entonces lo que tienes que hacer en el sistema de administración tributaria. Entonces pues parece como hasta más inteligente, ¿no? Cuando alguien dice yo mejor no voy a caer en esos actos de corrupción, pues te dicen pues allá tú, porque entonces vas a tener que ir por esa ruta que es una ruta pues mucho más complicada, ¿no? Entonces hay elementos como que te invitan a hacer ese tipo de actos de corrupción. Bueno, hay dos grandes formas de pensar en combatir la corrupción: la persecución efectiva de los actos de corrupción y que efectivamente haya sanciones, pero la otra es mecanismos preventivos. Es decir, no puedes estar esperando que solamente atrapemos a un pez gordo que robó hasta que se cansó en el cargo público que tenía, sino que tienes que tener sistemas en los que efectivamente haya incentivos, como se dicen, para que no haya estos actos de corrupción. Para frenar la corrupción no es suficiente sancionar al corrupto, sino fortalecer el tejido institucional con incentivos y apego a las normas para hacer más caros los actos de corrupción. Si los actos de corrupción son más baratos que el apego a la ley, pues entonces todos vamos a ir por el acto de corrupción, pues si es más barato, más fácil, más económico. Entonces se requiere desde luego fortalecer la educación en valores, fomentar el involucramiento de la sociedad, y en el ámbito gubernamental se requiere diseñar procedimientos abiertos. Abiertos quiere decir transparentes, sobre todo sobre el manejo del dinero. Hay un dicho que tiene Transparencia Mexicana que dice, pues la clave de la transparencia es seguir el dinero. Es decir, hay que encontrar la ruta del dinero, ver por dónde va el dinero y ahí encuentras el acto de corrupción. Bueno, de acuerdo con el último índice de percepción quiere decir cómo la ven los líderes, la corrupción, de Transparencia Internacional 2015, coloca a México en el lugar 95 de 168, con una puntuación de 35 sobre 100, en donde si ustedes ven hasta acá abajo, Dinamarca, que es el primer país, no tiene 100 puntos, pero tiene 92, que sí que se compara muchísimo con el caso mexicano. Pero lo peor del caso es que cuando vemos los otros países latinoamericanos, resulta que estamos al nivel en 35 puntos con Bolivia, Moldavia y Níger, y en América Latina 85 lugares debajo de Chile, 34 debajo de Brasil, con todos los escándalos de corrupción de Petrobras y de Lula y Dilma Rousseff. Bueno, pues estamos debajo 34 niveles, 18 debajo de Perú, ¿no?, que viene arrastrando pues muchos casos de corrupción desde Fujimori en los años 90, y 9 debajo de Colombia, que ha tenido momentos de violencia, momentos también de crimen organizado, ¿no?, de narcotráfico, etcétera. Entonces, pues realmente incluso en nuestra propia zona estamos más mal. Y si nos comparamos con los miembros de la Organización Económica y del Desarrollo, la OCDE, México está en la última posición de los 34 miembros de esa organización económica. En un año anterior, en 2014, México estuvo en el lugar 103 de 175, lo que podría parecer que estamos un poquito mejor, porque estamos en 95, pero con la misma puntuación del año pasado. Y algo que vale la pena señalar y que yo les decía es que el tema de la corrupción es un tema internacional, universal, ¿no?, pero que ciertamente no pega igual a Dinamarca, a los países escandinavos, que nos pega en México de manera muy, muy particular. Algo de lo que les quiero platicar, ya entrando al caso mexicano,
es este proceso que hemos venido teniendo desde el inicio, pues realmente desde que llegó el gobierno de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto era presidente electo, él prometió hacer 3 grandes reformas. O sea, antes de ser presidente constitucional dijo: voy a hacer una reforma en transparencia, una en materia de combate a la corrupción y otra en materia de ejercicio de los recursos para todo lo que tiene que ver con promoción o comunicación política del gobierno, es decir, lo que se usa en todos los anuncios de los gobiernos, etc. Bueno, pues avanzó un poco el de transparencia y el de anticorrupción ahí parado. Sin embargo, después de los escándalos de la Casa Blanca, que ustedes lo conocen muy bien, el de la familia presidencial, en donde se dijo que pues esa casa de más de $7 millones que había adquirido la señora Peña Nieto, pues lo había adquirido con el financiamiento de una de los grandes contratistas del gobierno federal. Entonces ahí se hablaba de un conflicto de interés, es decir, cómo te financia tu casa privada, una empresa a la que tú como gobernante desde el Estado de México le das contratos de obra pública, no contratos de tu casa, sino contratos de obra pública. Y bueno, y la famosa casa de Malinalco también, con qué se había pagado del secretario de Hacienda y sobre todo qué empresa la había financiado, y era la misma empresa, el mismo grupo IGA que había financiado la Casa Blanca de la señora Peña Nieto y la del secretario de Hacienda. Bueno, esos 2 grandes escándalos hicieron que se empezara a trabajar finalmente en una reforma constitucional en materia anticorrupción. Lo que el presidente Peña Nieto había propuesto como la gran reforma anticorrupción era crear un órgano colegiado que persiguiera los delitos, ¿no? Es decir, que identificara a alguien que había cometido un acto de corrupción y entonces una comisión, este órgano colegiado, como yo les digo, estos órganos que pretenden tener decisiones no concentradas, una comisión anticorrupción que como que sentara en la silla de acusados al que estaba identificado como corrupto y entonces alguien hiciera la investigación y ellos hicieran el gran juicio sobre una persona. Sin embargo, lo que sucedió es que empezaron a haber críticas entre los grandes expertos en materia de administración pública y dijeron: es que esa no es la manera como vamos a atacar la corrupción, no solamente identificando a los grandes corruptos y poniéndolos en una silla para que los enjuicien, sino que tiene que ser una suerte de sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue lo que finalmente, y en buena medida como presión de organizaciones de la sociedad civil y de académicos sobre todo expertos en administración pública, entonces se logró pasar de esa idea de la Comisión Anticorrupción a un Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que intenta hacer el sistema es un conjunto de instancias, de instituciones, ¿no? Un conjunto de partes, ¿no? De miembros, que lo que hace es coordinar, homologar acciones y políticas no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito estatal y municipal. Es decir, por eso quiere ser un sistema nacional. Y lo que quieren es no solamente sancionar la corrupción, no se trata solamente de ir y castigar, sí hay que castigar, pero hay que prevenir y hay que detectar en dónde están pues todos esos elementos o esos focos o núcleos de corrupción. Y una de las cosas que plantea el Sistema Nacional Anticorrupción es que hay que distinguir lo que son cuestiones de tipo administrativo y sanciones administrativas a funcionarios públicos. Por ejemplo, si alguien a la hora de hacer algún tipo de informe deja fuera a alguien que tenía que estar en ese informe y es una, digamos, una falta menor, bueno, pues esta no tiene que llegar al caso penal, sino que solamente será una falta de responsabilidad de tipo administrativa, aunque también hay, obviamente, cuando pues tú le das un contrato a una empresa que no debería de ganarse el contrato, sino se lo debería ganar otra, bueno, y es un contrato para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues ahí claro que hay
un asunto penal y también hay un asunto de fuerte gravedad en el ámbito administrativo. Entonces, en el ámbito administrativo, una de las cuestiones que estableció este Sistema Nacional Anticorrupción, que ya se aprobó y que ya es una reforma constitucional, es que a veces se piensa que el corrupto es una persona, una mala persona que se desvía de la ruta correcta, y lo que han encontrado es que no es una persona, es que es una red de complicidades en donde a lo mejor no es solamente un servidor público de nivel medio, sino es el del nivel medio que está en complicidad con el alto funcionario público, que a su vez está en complicidad con algunos proveedores o algunas empresas que le venden o que le dan servicios al gobierno. Y entonces lo que hay que hacer es ver de qué manera se puede atacar esas redes de corrupción, es decir, olvidarnos de que la corrupción no es un acto individualizado, sino redes de corrupción, y entonces sancionar efectivamente a quienes así lo hagan, ¿no? Y en el ámbito penal, pues lo que hay que hacer es castigar los crímenes de corrupción, es decir, cuando efectivamente hay, pues no sé, un cohecho o una desviación muy clara que esté establecida en el Código Penal, y entonces ahí sí es caso por caso y claramente una sanción, pues, de cárcel, ¿no? El Sistema Nacional de Anticorrupción, como este conjunto de instancias, involucra a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, como los que hacen la auditoría interna en el caso de la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior la externa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque es el que tiene que ver con la transparencia de la información, la Fiscalía Especial en Materia de Corrupción, que es la que tiene que ver con la cuestión penal, el Consejo de la Judicatura, porque la corrupción también se da en el Poder Judicial, y después un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. Digamos, todos estos son los que están involucrados en hacer funcionar este Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción lo que establece en su declaración de principios es que debe de basarse en una nueva concepción jurídica que otorgue facultades expresas de investigación. Es decir, si la Auditoría Superior de la Federación hoy lo que hace es que revisa los ingresos y los gastos, la cuenta pública, pero no puede investigar los casos de desvío, entonces pues solamente puede decir, pues no estuvo muy claro si al hacer esta licitación se otorgó al que tenía el mejor precio o al que ofrecía las mejores garantías, sino que tiene que haber facultad para investigar, y además investigar en tiempo real, es decir, cuando están sucediendo las cosas. Hasta hoy la Auditoría Superior de la Federación, y es lo mismo en el caso de las auditorías estatales, lo que hacen es, una vez que se terminó el año de gestión, entonces se revisa los ingresos, en qué se gastó, si se gastó en aquello que se había dicho que se iba a gastar, si se logró los mejores precios, en fin, entonces hace su análisis, pero no investiga a fondo. Entonces, es la única manera mediante la cual los órganos internos y externos de auditoría pueden efectivamente detectar esas redes de corrupción. A la Secretaría de la Función Pública lo que hace este Sistema Nacional Anticorrupción es que ya no es un funcionario directo del presidente, sino que el presidente lo propone, pero va a ser, es que creo que no se los puse, su titular es propuesto por el presidente, pero tiene que ser aceptado por el Senado, es decir, entonces pasa por el Senado y ya no es solamente un funcionario del presidente. Y los órganos internos de control en todo ente público, federal, estatal y municipal, es decir, va a haber órganos internos de control para todos los entes públicos. Una de las cuestiones que aparece muy clara es la obligación de la declaración patrimonial y de conflictos de interés. La patrimonial es esta en donde los servidores públicos tienen que decir cuánto han recibido y qué propiedades tienen ellos y sus cónyuges, no solamente ellos, sino también
sus esposas y todos los que son dependientes económicos. Entonces eso tiene que estar, eso ya estaba, digamos, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, pero lo que no estaba muy claro eran los conflictos de interés, pero para todos los servidores públicos, y también establecidos castigos, porque hoy está esa figura de conflictos de interés, pero muy desdibujada, muy poco realmente precisa. Entonces tiene que fortalecerse las sanciones para servidores y particulares. La Auditoría Superior de la Federación tiene que reforzar, bueno, ya va a reforzar sus facultades para auditar en tiempo real y para investigar recursos federales que van a los estados. Eso es algo que les interesa mucho desde la Auditoría Superior. Todos los recursos que la Federación manda a los estados para cierto tipo de proyectos de construcción o de obra pública o de lo que sea, pues eso es algo que interesa mucho desde el centro del país que se pueda detectar. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tenga mayores facultades para sancionar por faltas graves a servidores públicos. Como ustedes se acuerdan, hoy el Tribunal Federal de Justicia, se llama de Justicia Fiscal y Administrativa, pues lo que hace es que recibe todas las denuncias de los particulares en contra de malos funcionamientos de los servidores públicos. Pero lo que tiene es que fortalecerse esa posibilidad del Tribunal Federal para poder perseguir no solamente a funcionarios públicos, sino también a particulares. Algo que el Sistema Nacional Anticorrupción establece son comités para diseñar políticas para prevenir la corrupción, para ver de qué manera hay ciertos controles para que antes de que se presente la corrupción ya puedan estar actuando esos controles y entonces impidan que se desarrollen estas acciones de corrupción. Ese comité de coordinación, que está conformado por las propias autoridades que forman el sistema, y está acompañado de un comité de participación ciudadana que va a tener 5 ciudadanos que van a buscar políticas para prevenir, corregir acciones de corrupción y para promover algo que a todos nos interesa, y es que haya integridad de los servidores públicos. Integridad tiene que ver con ese apego a la ley y pues tener una cultura de que el apego a la ley pues rinde realmente resultados benéficos. Los problemas que se han detectado en el curso de las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción es que la corrupción sucede a través de redes, no solo individuos de entidades públicas, y entre empresas, que sucede en partidos políticos, en sindicatos también. Las leyes han puesto el énfasis en procedimientos burocráticos que no atajan la corrupción que está institucionalizada. Ese es otro de los grandes descubrimientos, digamos, de estos estudios que se han hecho en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, que la corrupción está institucionalizada, digamos, ya es parte del mecanismo cotidiano de las distintas instituciones gubernamentales, como si fuera, haga de cuenta, como si fuera ya algo establecido, reconocido, que ya ni siquiera genera alguna preocupación, una llamada de atención, porque ya está institucionalizada. Una de las cosas que estoy convencida que es donde está el futuro del combate a la corrupción es en la participación de la sociedad civil. Los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción, el hecho de que se abandonara la iniciativa presidencial de la Comisión Anticorrupción y se adoptara este sistema de muchas instituciones trabajando, que pues no va a ser fácil, ¿no? Porque ahora que se pongan de acuerdo las instituciones, que hagan sus lineamientos y su regulación, bueno, pues esto sin la intervención de las organizaciones de la sociedad civil hubiera sido imposible. Y les pongo ahí de las más destacadas: son Transparencia Mexicana, que es el capítulo mexicano de Transparencia Internacional; INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad; la Red por la Rendición de Cuentas, que es un gran organismo que está encabezado por un profesor del CIDE que se llama Mauricio Merino, que es muy reconocido. Y esas organizaciones se han dedicado a promover políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción, a favor de la cultura de la
legalidad y la rendición de cuentas. Ellos, ese grupo de la red de la rendición de cuentas, encontraron que efectivamente había muchas leyes, muchas fórmulas de control, de vigilancia, de informes, de muchos controles, pero todos dispersos, todos desarticulados y fragmentados. Algo que dice Transparencia Mexicana es que por más que transparentes información, si esta no controla la corrupción, pues de nada sirve que tú des a conocer y des a conocer información si detrás está toda la red de corrupción. Pues sí, tú estás diciendo que invertiste tantos millones en la cruzada en contra del hambre, pero pues si no, realmente no está claro los mecanismos para que a la hora que tú despliegas los recursos a favor de esa política en contra del hambre, pues que efectivamente no solamente se conozcan los datos de lo que se gasta, sino que esto pueda servir para frenar los actos de corrupción. Un buen sistema, esta también es frase de Transparencia Mexicana, un buen sistema anticorrupción desmantela redes de corrupción, no solo sanciona funcionarios. Hay veces que queremos ver a un alto funcionario en la cárcel, algo como un poco lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Que todo lo que quieren es saber si meten a la cárcel a Dilma Rousseff, igual que han metido a la cárcel a otros funcionarios del gabinete de la presidenta de Brasil, como si eso fuera a solucionar realmente el asunto. Claro que a quienes son culpables hay que sancionarlos, pero la corrupción está más allá de esto. Y bueno, como parte de esto, que yo estoy convencida que la activación de la sociedad es importante, las iniciativas de participación ciudadana que han cobrado enorme relieve, que seguramente ustedes han oído, es la Ley 3 de 3, que es esa iniciativa de participación ciudadana para una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos, que lo que quiere es que se publiciten para los servidores públicos, no para todos, para los que tienen algún tipo de cargo gubernamental, para que difundan su declaración fiscal, su declaración de conflictos de interés y su declaración patrimonial. Hoy solamente se hacen frente a la autoridad, y lo que dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es que si el servidor la quiere dar a conocer, pues entonces le dice a la función pública, ponla en la página y que todo el mundo la pueda ver y revisar, pues no solamente cuánto recibo de sueldo, sino cuántas propiedades tengo, cuántas propiedades tiene mi esposo, cuántas propiedades tienen mis hijos, etcétera, ¿no? Esta ley 3 de 3 implicó la recolección de 120,000 firmas, porque para que una iniciativa ciudadana prospere necesita tener una base de firmas, y pues la verdad es que pues sí fue una empresa bastante difícil. Uno dice, bueno, 120,000 firmas, pues salieron en radio y televisión, los promotores de esta iniciativa fueron a universidades, nos involucramos profesores y demás, y bueno, costó muchísimo trabajo juntar las tales 120,000 firmas, porque pues eran firmas que tenían que ir en papel, no permitieron que fueran electrónicas, o sea, no podías mandar tu firma escaneada por internet, que hubiera sido mucho más fácil, pero bueno, pues tampoco facilitan las cosas los propios legisladores, ¿no? Y una de las cosas que falta es, ya se tiene la reforma constitucional, pero se tiene que establecer pues todas las reformas que reglamentan esa reforma constitucional, y entre ellas está pues la que tiene que ver con las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, la de competencias y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y después 22 leyes secundarias. Es decir, hay una cantidad de leyes que todavía tienen que aprobarse para que empiece a arrancar este Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando se aprobó la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción en mayo del año pasado, el transitorio de esa reforma dijo que para mayo de este año tenían que estar todas esas leyes, y pues todavía no hay ni siquiera la primera, ¿no? Entonces pasa lo que siempre, ¿no? Que el legislador va retrasado, y no solamente va retrasado, sino que a la hora de querer hacer esas leyes que derivan de lo que dice la Constitución, pues meten otra vez candados, ¿no? Ahorita están discutiendo esta Ley General del Sistema Anticorrupción, y pues vuelven a decir que no deben de darse a conocer
las declaraciones patrimoniales estas de la ley 3 de 3. Entonces, bueno, pues hay, sí, creo que esta es la última o la penúltima. Aquí está, esta sí es la última. Dos ideas sobre la corrupción. La corrupción en México se ha institucionalizado y ello dificulta identificarla y atacarla con precisión. Sabemos que ahí está, pero que tú puedas probar que ahí está. Probar y por cuánto, ¿no? ¿Cuánto es el monto, ¿no? Porque a veces pensamos que sí y a la hora de poder identificarlo no se puede. Pero la corrupción no está en el ADN de los mexicanos, eso sí estamos todos seguros que no está, sino está en las prácticas cotidianas del servicio público y en normas muy laxas y en prácticas muy permisivas que abren la puerta a la complicidad entre distintas personas para que se cometa la corrupción. La corrupción no la puede hacer una sola persona solo, tiene que ser en un acuerdo con otras personas que están dispuestas a proteger y a beneficiarse mutuamente. Para atacarla, dicen los expertos, no hay que pensar que se puede eliminar la corrupción, sino que se puede controlar, acotar a través de instrumentos normativos que eleven los costos de la corrupción. Eso es lo que dicen los expertos del CIDE, que han trabajado sobre la rendición de cuentas, sobre la transparencia y ahora sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Así que si alguien quiere ver algo sobre esta reforma constitucional, pues si se meten a la página del CIDE, a la página de la Red por la Rendición de Cuentas, pues ahí encuentran, por ejemplo, algo que hacen ellos muy frecuente son manifiestos, y sacan manifiestos por internet y por todas las redes sociales diciendo en qué van los legisladores, en dónde no se ponen de acuerdo, por qué no avanzan las distintas reformas que tienen que hacer. Pero bueno, pues luego no tenemos tiempo para andarle dando seguimiento a todos esos manifiestos, pero ahí hay grupos de investigadores y grupos de organizaciones sociales que están trabajando, y yo estoy convencida que sin eso, aunque haya, por ejemplo, uno cuando ve este tipo de temas y busca lo que llaman los campeones legisladores de un tema, o sea, un legislador que ande con una bandera anticorrupción, pues la verdad es que no hay. Entonces, no, pues porque son parte del asunto, ¿no? Entonces, uno quisiera que hubiera, bueno, a lo mejor hay un panista que se llama Javier Corral, que siempre está duro y dale en contra, pero tampoco está metido en eso. Entonces, y se dice que pues tú necesitas tener pues un interlocutor que vaya realmente a meter la iniciativa. Por eso los de la iniciativa de 3 de 3 dijeron, no va a entrar por los legisladores, tenemos que meterla como iniciativa ciudadana. Pero bueno, ya tenemos esa posibilidad de tener iniciativas ciudadanas que hace 4 años no había, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Muchas gracias. Además, como producto de una comisión, ya sabemos que en este país cualquier comisión que se constituye es para fomentar la no solución de los problemas, ¿sí? Yo no creo mucho en ese sistema nacional. Inclusive la aportación de la sociedad civil, que es muy valiosa, también hay que ponerla en duda, porque muchos organismos no gubernamentales y estructuras propias de la sociedad civil se prestan al juego con pequeñas preventas, es decir, también tienen su propio sistema de corrupción, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar qué propone usted para realmente aterrizar la prevención, para hacer los procedimientos claros, transparentes, accesibles, de tal manera que todo funcione aceitablemente, sin obstáculos que a la larga se traducen en corrupción. No solamente desde el punto de vista gubernamental, porque esto parece que va dirigido a las estructuras gubernamentales, sino también a las estructuras civiles en toda la amplitud de la palabra. Después, cuando esto quiere contestar a todos.
El problema de ¿Puede dar su México, nombre? Alejandro Casarrubias. Gracias. El problema de México es que el sistema está mal. Se supone que es una república federal y parece que es un centralismo. Todo se maneja desde el DF. Igual en Jalisco, todo se maneja desde Guadalajara. No existe el resto del estado. ¿Cómo voy a creer que haya una persona que tenga un problema de 30,000 millones de pesos en su presupuesto de egresos o de sus finanzas en un estado, y el de Veracruz que tiene otros 30,000 millones de pesos? ¿Y qué hacen los congresos de los estados? ¿Qué sucede ahí? Que ellos deben vigilar cómo se gasta el dinero. El problema de México es que estamos viviendo una época, un sistema atrasado de gobierno. Es mi punto de vista. Armando Lagos Barba, usted mencionó algo muy interesante sobre que los mexicanos no tenemos en nuestro ADN la corrupción, a pesar de que grandes personalidades aquí en el país han dicho lo contrario. Sin embargo, vemos, por ejemplo, a Joseph Blatter, que es el dirigente de la FIFA, que cayó en actos de corrupción tremendos. O sea, no solamente se debe a un determinado país o a un determinado gobierno, sino, como decía la primera persona que tomó la palabra, en instituciones privadas también. Otro caso muy interesante es el de la persona segunda en la ONU, de Jong Ki-moon, que también se le acusó, de origen, bueno, aquí no quiero despreciar a nadie, pero es de raza negra, y en su país, ¿verdad?, se dedicó a hacer infinidad de actos de corrupción, manejando una serie de programas de la ONU. Entonces, la tendencia hacia la corrupción es una tendencia humana que siempre ha existido, existe y existirá. El problema es cómo lo vamos nosotros a frenar. Y en mi opinión existen dos caminos. Uno, los valores introyectados, los códigos de ética, el supervisor que todos llevamos dentro, la actitud intelectual que tengamos de convivencia con los demás. Ese es el primer aspecto psicológico, y el segundo freno es el miedo, el pavor, el castigo que la sociedad le pueda dar al individuo por cometer actos en contra de la misma sociedad. Es mi comentario. Yo sugeriría, David Martínez, yo sugeriría que esa reforma educativa que dice la Secretaría de Educación, en serio, así, que se pongan las pilas, regrese la filosofía, la ética, la moral, y algo que la gran mayoría de mexicanos ha desdeñado, el famoso Huehue Tlactoli, el libro de la sabiduría de los antiguos. Sí. Si uno atiende los consejos de los padres antiguos, nuestros padres, abuelos, con eso tenemos, con que tengamos vergüenza, con que cada persona tenga vergüenza de lo que hace ante los demás y ante Dios y ante los demás, con eso tenemos. O sea, no importa de que sean corruptos los que son corruptos, seamos nosotros diferentes en nuestra forma de proceder, de pensar, y estaremos haciendo nuestra tarea en la vida, porque finalmente diríamos, valió la pena haber vivido así, aunque nos critiquen y nos digan cursis y otro tipo de obscenidades, que la gente que se porta bien nos critican así. Ese es mi punto de vista. La última pregunta. Sí. Buenas noches, gracias, expositora.
muy valiosa su información, aprendí, me dedico a enseñar. No soy retórico y menos pues tan extraordinario la retórica, pero yo quisiera regresar a parvulitos. Yo quiero ver cifras, cuánto nos roban, qué se roban, qué porcentaje, cuántos millones, cuántos centavos y cuántos pesos. Muchas gracias. La última pregunta, definitivamente. Doctora, soy Horacio Rivera. ¿Qué tan grave es la corrupción académica, en particular en el Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, pues muchísimas gracias porque, bueno, pues ustedes son unos expertos en este tema y desde luego que todos tenemos distintas formas de ver el asunto. Si yo algo quise subrayar del Sistema Nacional Anticorrupción fue que lograron las organizaciones de la sociedad civil quitarle la parte punitiva que traía la iniciativa presidencial, la de la Comisión Anticorrupción, y poner el sistema desde la perspectiva de prevención, detección y sanción. Es decir, se tiene que sancionar. Si hay un acto de corrupción hay que sancionarlo, pero primero hay que detectarlo. El problema es que si no lo detectas, ¿cómo lo vas a sancionar? Si los actos de corrupción son ocultos. Entonces creo que usted tiene toda la razón. El énfasis, cuando menos, es uno de los énfasis que se quiere, y no se pretende hacerlo con una comisión, sino con un comité. Las comisiones normalmente son cosas que se forman para un propósito específico, y esto es parte de la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, y que participen, pues sí, ciudadanos, eso es lo que se propone. Que hay veces que los ciudadanos también encuentran pues algún tipo de, digamos, de beneficio de esta participación o de estarle diciendo al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Pues sí, seguramente que sí, es parte de lo que de las organizaciones viven en buena medida de hacer este tipo de trabajo, y a partir de ese trabajo es que logran recursos de las fundaciones que los financian, pero creo que pues eso sí que es lícito. Si uno dice, bueno, es que están buscando que lograr tener cierto tipo de incidencia, porque ahora cuando digamos una organización académica logra trabajar no solamente para comprender un problema, sino para tener incidencia en política pública, pues esto es algo que se financia en las fundaciones internacionales. Entonces tiene usted razón, pero yo creo que es perfectamente lícito. Entonces, ¿qué es lo que creo que usted lo dijo muy bien? Pues lo que se necesita son procedimientos que sean muy claros, que sean accesibles y sobre todo que sean procedimientos administrativos que no impliquen un enorme esfuerzo para el particular, porque si no, entonces, si uno tiene que invertir enormes esfuerzo, tiempo, etcétera, en lograr hacer un trámite o cualquier tipo de cuestión que tenga uno que hacer con el gobierno, pues es más fácil hacerlo por la vía corta de la corrupción o por la vía de pues sí, de aceptar que haya un intermediario o pagar. Entonces, pues sí, y también, como usted bien dice, no es solo el gobierno, son los civiles y en todos los campos. Por eso hablé de corrupción en sindicatos, corrupción en empresas privadas, porque pues sin las empresas privadas que tienen grandes negocios con los gobiernos, pues tampoco habría tanta corrupción. Entonces, pues yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Me dice el doctor Casarrubias que algo ha pasado con nuestro sistema, que está como atrasado, y pues yo estoy de acuerdo con usted. Lo que creo es que nunca logramos tener un sistema federal en el sentido estricto, ¿no? Porque sobre todo durante pues casi todo el siglo XX tuvimos un sistema federal en el nombre y muy centralizado en la práctica. Pero ahora ya estamos renunciando al federalismo de plano, ¿no? Ahora todo quiere ser
sistema nacional, leyes generales. Fíjense, ahora ya no son leyes federales y leyes estatales, sino leyes generales, son la misma para todos, porque hay una especie de idea de que en los estados es en donde hay más actos de corrupción, en los estados es donde menos funcionan las cosas, en donde hay mayor permisibilidad, donde hay menos control sobre los gobernantes, donde entonces pues, hay una suerte de lectura del centro. Esto es cierto, y sí creo que hay un esquema, pues no sé si atrasado o patológico, pero sí parece que ahora quieren resolver todo con sistemas nacionales, ¿no? Y entonces sistema nacional en lo electoral y sistema nacional en la transparencia y en todo. Y pues yo creo que al rato vamos a regresar, pero bueno, no sé. Usted, Armando Lagos Barba, bueno, yo dije que no está en la ADN justamente en respuesta a lo que dice Peña Nieto. Peña Nieto dijo que está en la cultura de los mexicanos. En la cultura de los mexicanos. Creo que en esto que yo digo que sí ha habido una suerte de permisibilidad frente a la corrupción, es porque las encuestas, cuando preguntan, ustedes seguramente han oído hablar del Latinobarómetro, cuando se le pregunta a las personas, ¿usted está de acuerdo con cometer cierto tipo de corrupción, pero para que lo haga más rápido, para que... Y la gente dice, sí. ¿Está usted de acuerdo en que los gobiernos sean un poco corruptos pero eficaces? Pues sí, total, tantito corruptos, pero que sean más eficaces, ¿no? Que de veras el sistema educativo funcione. Pues sí hay que corromper un poco, pues que se corrompa un poco. Hay mucha tolerancia y lo dicen las encuestas. Entonces, bueno, esto tiene que ver, pues sí creo que es más estructural, es algo que se ha ido forjando a lo largo del tiempo y que la práctica va haciendo que pues si uno dice, en lugar de pagarle a un intermediario, voy a hacer todo el trámite yo sola, pues el vecino va a decir, pues qué tonta eres, porque pues pagas un poco y lo hacen por ti, te lo hacen más fácil, ¿no? Entonces hasta uno parece, el que quiere hacer las cosas bien, parece como que está fuera de lugar. Pero usted dice, hay en todas partes del mundo, sí. Por eso lo que les puse en lo de Transparencia Internacional es que ni Dinamarca tiene 100%, ¿no? Entonces y eso sí que tienen lo que usted dice, valores introyectados en donde de los niños, ¿no? Acá los niños en la escuela, si alguien copia y no lo encuentra el maestro, no lo descubre el maestro, ay, pues qué brillante, qué listo. Bueno, pues eso, yo tengo una anécdota que es muy, muy interesante. Cuando yo estuve en el IFAI, en el Instituto Federal, cuando era federal de acceso a la información, platicando con los noruegos encargados de la información, en donde el encargado no es una comisión, como en el caso mexicano, que puede instruir a que se dé la información, él es un ombudsman de la información. Entonces él solo recomienda que se dé la información. Yo le decía, pues es que si recomiendas, pues no es tan eficaz, es más eficaz nuestro modelo. Y él me decía, es que una recomendación de una autoridad, para todos nosotros entendemos que es obligatorio. Y eso sí que está nosotros bien introyectado. Y entonces los chicos en la escuela no copian, pues porque no copian. ¿Por qué? Pues porque no se debe de copiar y porque está ya, no tienen que haber grandes sanciones. Entonces sí creo que al inicio tiene que haber sanciones, ¿no? Los valores, solo valores sin sanciones, no. Entonces sí son importantes los valores, pero creo que los valores tienen que tener un referente práctico, ¿no? Si a mí me enseñan a ser honesta y todo el tiempo estoy enfrentándome a la deshonestidad, pues soy una suerte de gente extraña, de monstruo en un medio en el que no estoy ubicada. Entonces tiene que ser una cosa en donde los valores tengan realmente una proyección y una vigencia, ¿no? Entonces sí que se enseñe, y sí creo que pues se han ido regresando ya no al civismo, pero sí a la educación ciudadana. Entonces pues yo creo que esas son cosas que están ahí, pero mientras no cambie cómo se gestiona el poder y cómo se toman las decisiones,
pues muchos valores lo que generan es un enorme desencanto en la gente, ¿no? Entonces sí creo que tienen que correr. Cifras y cifras, pues esas son las cifras, son las que no conocemos. O sea, sabemos que estamos llenos de actos de corrupción, de repente salen unos actos por ahí, se sanciona porque hubo desviación. Por ejemplo, los que más conocemos son los de partidos políticos, ¿no? Son a los que salen constantemente, ¿no? Si se utilizaron mal, si no se comprobaron los gastos, ¿no? Pero realmente de lo que pasa en la administración, pues solo los casos más sonados. Entonces esas cifras pues tendrían que ser parte de lo que se pudiera hacer. La corrupción académica, la verdad es que yo no, como no soy autoridad académica, no sé de esa corrupción. Entiendo que debe de existir y que existe, pero pues solamente quienes han tenido esa experiencia. Yo no la tengo. Perdón, disculpas. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a entregarle un reconocimiento por esta excelente conferencia que nos ha impartido. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jacqueline Peschat Mariscal por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La corrupción en México, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la cultura. La fecha de hoy, Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2016, las firmas del licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, presidente de la Sociedad del Seminario de Cultura Mexicana, el de la Voz, el licenciado José Gregorio Ponce Rodríguez, secretario general de la benemérita institución nuestra, y la maestra María Sofía Valencia Abundis, secretaria del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias. Agradecemos la presencia de la maestra María Sofía Valencia Abundis, secretaria del Seminario de Cultura Mexicana, su corresponsalía en Guadalajara, así como al licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general de esta benemérita institución, así como de don Julio García Briceño, nuestro socio honorario. Tenemos los siguientes avisos. El miércoles 16 de marzo a las 20 horas, mañana, la conferencia Música y Danza Prehispánica en México, con la participación de nuestro expresidente, el arqueólogo Otto Schönlupe-Gumbach, y la intervención del grupo folclórico de la ciudad de Guadalajara, bajo la dirección del doctor René Arce Ruelas. Les informamos que a partir del sábado 19 y hasta el domingo 3 de abril, nuestras instituciones, nuestras oficinas estarán cerradas. El martes 5 de abril a las 20 horas vamos a impartir la conferencia Síndrome del intestino irritable, una perspectiva actualizada, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Celso Cerda González. Les invitamos a seguir departiendo y hablando sobre este interesante tema con nuestra invitada de honor y intercambiando opiniones en un brindis de honor. Y por su parte, el Seminario de Cultura Mexicana les invita pasado mañana, el jueves, en el Museo de la Ciudad, la conferencia Relámpagos de Pólvora. Es una conferencia de Elia García Pérez sobre la tradición de la quema de Judas, que antes se hacía en los pueblos mexicanos, todavía en algunos se sigue haciendo. Jueves, 8 de la noche, Museo de la Ciudad, en el Centro Histórico de Guadalajara. Muchas gracias.
clausurada esta interesante e importante sesión, entendiendo que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, perjudica a las instituciones, obstruye y desacelera el desarrollo económico y participa en la inestabilidad política. Declaro clausurada esta sesión. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.